Son tres temas que voy a comentarles eh, sobre algunos avances en algunos de ellos y algunas controversias que hay en el manejo rutinario y a diario de los pacientes con comunicación interauricular, foramen oval y eh, cierre de auriculilla izquierda. La comunicación interauricular es una comunicación anormal, como su nombre lo dice, entre las aurículas, que permite el paso de sangre inicialmente de las cavidades izquierdas con mayor presión hacia las cavidades derechas, pero que esta dirección y volumen de cortocircuito dependerá siempre de las condiciones hemodinámicas de la circulación y del tiempo de evolución que haya tenido. Es la cardiopatía congénita más frecuente diagnosticada en adultos, que en promedio es de un 30%, pero hay registros entre el 20 y el 40% de presencia en pacientes adultos. Tiene varios tipos. La principal es la comunicación tipo ostium secundum, que es la más conocida, que afecta, que se encuentra ubicada a nivel de la fosa oval. Puede ser única, puede ser múltiple, puede ser fenestrada, pero lo usual es que no altere las estructuras cercanas del tabique interauricular. El segundo tipo más frecuente es el ostium primum, que también se conoce como una comunicación auriculo-ventricular parcial. Está ubicada entre la fosa oval y la válvula tricúspide o las válvulas auriculoventriculares, y estas usualmente están comprometidas en el ostium primum. El tercer tipo en frecuencia son las comunicaciones de tipo seno-venoso, que pueden afectar tanto en la vena cava inferior, que es lo menos frecuente, y la vena cava superior, que es la más frecuente. Y en esta última usualmente hay un drenaje venoso pulmonar anómalo, porque la vena pulmonar derecha superior drena directamente, o bien sea en la vena cava superior o directamente en la cavidad auricular, lo que trae unos problemas importantes de hiperflujo. Y finalmente, la comunicación de tipo seno venoso, perdón, de seno coronario, que no hay una alteración directa del tabique, pero sí las aurículas se comunican a través de esta estructura que se dice que está destechada, sin techo, que es, prácticamente actúa como una comunicación entre ellas. Bien, ¿qué es lo que sucede con la comunicación? Como les decíamos, pues hay un paso de sangre, usualmente inicialmente del lado izquierdo al lado derecho, que produce un aumento de volumen en las cavidades derechas con un hiperflujo pulmonar que al final va a llevar, si no se corrige, a un deterioro de la dilatación y deterioro de la función ventricular derecha y a hipertensión pulmonar, que puede llegar a ser crítica fija con el tiempo. La presencia de la comunicación interauricular disminuye la supervivencia de las personas cuando la tienen, sobre todo en aquellos que tienen la variedad de ostium primo. Pero en general la supervivencia de ellos está disminuida, y también se ha visto que cuando se corrige, la supervivencia de estas personas alcanza la de la población general, sobre todo si el cierre se ha hecho en personas jóvenes, menores de 25 años, aunque los beneficios de cerrarla se encuentran en cualquier grupo de edad. Bien, esto se corregía quirúrgicamente hasta más o menos mediados de la década de los 70, en que se inventó este procedimiento percutáneo para hacer el cierre de la comunicación interauricular, y desde ese momento se ha vuelto la terapia de elección para ciertos tipos de comunicación, específicamente para la comunicación interauricular de tipo ostium secundum. ¿Cuáles son los pacientes a los cuales les hacemos este procedimiento? Siempre los profesores han decidido que CIA diagnosticada, CIA cerrada. Tiene que ser una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que no tenga hipertensión pulmonar severa, o al menos que si la hay, esta responda a las terapias para hipertensión pulmonar y que cumpla ciertos parámetros anatómicos como los podemos ver aquí. Bueno, básicamente que tenga una comunicación de única o puede ser múltiple, que no sea más de 38 o 40 milímetros, que el tamaño del septum interauricular sea adecuado relativo al tamaño del defecto para poder ajustar el dispositivo que vamos a poner. Que los bordes de la comunicación tengan por lo menos 5 milímetros para que el dispositivo se pueda agarrar, excepto en la parte superior, en la parte aórtica del anillo, en donde puede ser menor o incluso estar ausente, y allí podríamos nosotros acomodar
ese dispositivo. Obviamente que no haya trombos dentro de la cavidad auricular y eventualmente en algunos pacientes con CIA fenestrada o múltiple hay dispositivos o podemos poner dispositivos de un tamaño lo suficiente si se cumplen otros parámetros anatómicos para cubrir esos defectos. Si no se cumplen estos parámetros, el paciente deberá ir a corrección quirúrgica. Bien, eso es más o menos el esquema general de lo que hacemos normalmente. Ahora, ¿qué avances podemos pensar o qué se está sucediendo en la comunicación interauricular? Porque este es un procedimiento con unos dispositivos de los que yo siempre he dicho que nacieron muy bien, nacieron muy desarrollados, porque los primeros dispositivos han tenido mínimos cambios a partir de su invención, lo cual es raro porque, o quiere decir que lo que se hizo inicialmente ha funcionado tan bien que no ha habido necesidad de cambiarlos mucho. Bueno, los dispositivos que usamos son en general basados en un diseño de doble disco, ¿sí? Que están construidos en una malla metálica de nitinol y están cubiertos o rellenos de un poliéster cuya función primero es obviamente evitar el cortocircuito y segundo facilitar la trombosis del dispositivo con posterior fibrosis y endotelización, que es lo que finalmente va a recubrir el dispositivo y hacerlo y separarlo pues de la circulación. ¿Qué pasa con estos dispositivos? Se ha descrito que puede haber componentes de níquel que se precipiten y puedan producir alergias en algunos pacientes. Puede haber complicaciones mecánicas tardías por desplazamiento o por desgaste del dispositivo. Se ha descrito, como vimos hace poco, el riesgo de que haya daño de estructuras vecinas, inclusive varios años después. Y una cosa muy importante y es que poner un dispositivo, una barrera metálica en ese septum interauricular es posible que después tengamos problemas de acceso para otros procedimientos. Por ejemplo, procedimientos de la válvula mitral, como el MitraClip que vimos ahorita, o cierre de auriculilla, o inclusive algunos procedimientos de electrofisiología que requieren pasar a través del septum, si está el dispositivo o lo imposibilita o lo dificulta. Entonces, ¿qué se está haciendo en general? Se están desarrollando dispositivos que eliminen estas barreras. ¿Cómo? Con materiales, por ejemplo, bioabsorbibles que hagan que el dispositivo desaparezca más o menos en unos 3 a 6 meses después de que se haya implantado, cuando ya la endotelización se ha completado y el dispositivo físico pues ya realmente sobra en este caso. Segundo, nuevas configuraciones de doble disco, pero también de un solo disco, o láminas o dispositivos inflables con el fin de facilitar el cierre de defectos o fenestrados o múltiples, etcétera. Muy importante, sistemas de liberación inteligentes, de autoliberación, que el dispositivo se ponga y él mismo se acomode al defecto. Y muy importante, a futuro, la personalización del dispositivo para cada paciente, para cada tamaño, para cada tipo de defecto, con tecnologías de impresión 3D o 4D, para que no sea un dispositivo general, sino específico para cada paciente. Esto es lo que se viene. Lo que les puse aquí al lado izquierdo, pues son algunos de los ejemplos de lo que se está desarrollando. Bien, otro desarrollo que viene, que va a ser muy interesante, es la posibilidad de corregir por vía percutánea otro tipo de CIA, que es la CIA de tipo seno venoso. Aquí ya no con un dispositivo de doble disco para tapar el hueco, sino lo que se usa es un stent cubierto que se pone en la unión, aquí en la unión cabo atrial, con el fin de dirigir el flujo de la vena cava superior hacia la aurícula derecha, ocluir la comunicación entre las aurículas, pero permitiendo la circulación del drenaje venoso anómalo hacia la circulación izquierda. Este es un procedimiento que se hace, es un procedimiento complejo que requiere, como ven ustedes aquí al lado derecho en esta animación, primero el pase de un balón para ver si se puede poner el dispositivo, y una vez corroborado que la permeabilidad del seno de la circulación venosa está bien, que la circulación hacia la aurícula derecha está bien, entonces en ese momento se implanta el stent. Problemas que han tenido: el desplazamiento del stent cubierto, taponamiento cardíaco, oclusión del drenaje del seno venoso,
Es decir, una serie de complicaciones que están en proceso de evaluarse, o sea que esto, aunque lejano, ya vamos viendo hacia dónde va esta posibilidad. Las otras CIAs, la posibilidad, aunque puede existir, pues habrá que esperar más tiempo. Por ahora vamos acá. Bien. El foramen oval permeable, ya todos ustedes saben que no es una anomalía ni una malformación, es una estructura normal que está en todos los corazones de los seres vivos placentarios, porque es una estructura que durante la vida fetal lo que permite es el paso de sangre de la sangre oxigenada que viene de la placenta por la cava inferior, llega a la aurícula derecha y a través del foramen pasa a la aurícula izquierda para hacer la perfusión sistémica. Una vez que uno nace, respira, los pulmones se expanden, baja la resistencia vascular de la circulación pulmonar, aumenta la presión de las cavidades izquierdas y el foramen oval se cierra virtualmente. Son dos hojas que se cierran virtualmente. En el 25%, para redondear, de las personas mayores, este foramen oval puede estar permeable y a eso es lo que vamos a hablar. Pero fíjense que la prevalencia es del 25% en general, pero va desde el 30 a 36% en personas menores y en personas mayores. En estudios necropsícicos también se ha encontrado, fíjese, ¿no? Pacientes centenarios con el 22% tienen este foramen oval permeable. Bien, si es una estructura normal, ¿qué es lo que pasa? Pues que se ha encontrado que su presencia se asocia a diversos síndromes clínicos. Por ejemplo, la migraña. Por ejemplo, el síndrome de platinea ortodeoxia. Las personas puede favorecer trombosis por descompresión, por ejemplo, en profesiones como los buzos de alta profundidad o los pilotos de alta altura. Si tienen foramen oval puede tener problemas, pero lo más importante en general para nosotros es la asociación que tiene el foramen oval permeable con el accidente cerebrovascular isquémico de origen indeterminado, que es las nuevas definiciones, que se presenta en cualquier grupo etario. Desde personas muy jóvenes a personas de edad se encuentra esta relación. Bien, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales el foramen oval produce esta embolización? Uno, la embolía paradójica, que no es más sino la formación de trombos en la circulación derecha que pasan a través del foramen oval a la circulación sistémica y se van al cerebro. Ese es uno. El otro es la formación de trombos in situ, o sea, dentro de la estructura del foramen oval. Ahí, y uno puede pensar que estos trombos son como muy chiquitos, pero basta con que un trombo mida 1 milímetro para que ocluya un vaso importante cerebral, o inclusive 3 milímetros para que ya ocluya vasos importantes como la cerebral media. O sea que a pesar de que eso se ve chiquito, es bastante importante. Cuando sí hay una asociación definitiva entre el foramen oval y la embolización cerebral, es a lo que actualmente se le denomina accidente cerebrovascular asociado a foramen oval permeable. Bueno, ahora hay unos factores que favorecen la embolización paradójica y la trombosis in situ, y están todos aquí. El primero es la presencia de no voy a aprender eso. Ya. El primero es la presencia de un aneurisma del septum interauricular, un adelgazamiento del septum con un movimiento mayor a 10 milímetros a partir de la línea de base del septum. Lo segundo es que sea un foramen oval grande, es decir, que tenga más de 2 milímetros o que tenga un túnel, es decir, el espacio en donde las hojas se juntan mayor de 10 milímetros. Eso es un factor de riesgo para favorecer los trombos. Que haya un cortocircuito importante, bien sea espontáneo o bien sea durante el ciclo respiratorio o con las maniobras de Valsalva. ¿Qué es importante? Que uno pueda documentar en un eco cuando se hace una inyección de solución salina agitada que pasen más de 20 burbujas. Ya ahí se considera que es importante. Finalmente, las dos estructuras de abajo, una sería la válvula de Tevesio, que es una que se ve aquí como un puente que aparece aquí en algún ciclo, que es una estructura que actúa como una válvula en la llegada de la vena cava inferior izquierda, cuya función en el feto es dirigir el flujo de sangre hacia la fosa oval para facilitar esa circulación placentaria fetal, ¿sí? Y al lado, esta imagen
que se ve aquí es lo que se llama la red de Chiari, cuya función fetal es idéntica, favorecer el paso de la sangre de la cava inferior hacia, el septum interauricular. Bien, si uno encuentra estas características es cuando se dice que el foramen oval es de alto riesgo para producir accidente cerebrovascular embólico. Bien, se han hecho estudios. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del foramen? No, no es el tratamiento del foramen oval, no se trata. Lo que se trata es disminuir las recurrencias de ACV cuando un paciente tiene un foramen oval. Se han hecho estudios que han comparado anticoagulación con antiplaquetarios que no han encontrado diferencia en estos dos tipos de terapia. Y en un metaanálisis grande, solamente en este metaanálisis que incluyó todos los estudios que se habían hecho, que comparaban estos dos terapias, y se encontró alguna tendencia favorable a la terapia con anticoagulación, a disminuir la recurrencia de los ACV, sin embargo, con un aumento importante de los sangrados. Más o menos hacia el año 2012-2013 se hicieron los primeros estudios que comparaban el cierre del foramen oval percutáneo, ¿sí? Que es con las terapias anticoagulantes y antiagregantes plaquetarias, y ahí no se encontró, de hecho, no se encontró un beneficio mayor. Tocó esperar hasta 2017 cuando se publicaron unos nuevos estudios que son los que finalmente llevaron a aprobar esta terapia para la prevención del stroke recurrente, encontrando que disminuía la frecuencia de los accidentes cerebrovasculares y además disminuía los riesgos de sangrado de las terapias anticoagulantes y antiplaquetarias. ¿Por qué la diferencia de esos estudios con los primeros que se habían hecho que no habían mostrado un beneficio? Primero, porque hubo cambios de definición del foramen oval y de la caracterización de los pacientes. Segundo, estos trabajos del 2017 incluyeron muchos pacientes de alto riesgo, es decir, que tienen esas características que les mostré. Tercero, la mayoría eran pacientes menores de 60 años, que son los que más asociación tienen entre foramen oval y accidente cerebrovascular. Y, ¿por qué no decirlo? Porque entre 2012 y 2017 hubo una evolución y mejora en el diseño y en los sistemas de liberación, etcétera, de los dispositivos que usamos. También tenemos a mano una herramienta muy importante e interesante, que es el score ROPE, que se refiere a la probabilidad que haya embolismo paradójico y que haya un foramen oval asociado a los ACVs. En este score se da una puntuación a diversos puntos. Como ustedes pueden ver, es un score bastante sencillo que revisa si el paciente tiene historia de hipertensión, de diabetes, ACVs previos, si es un fumador, si tiene imágenes de infartos cerebrales, y también tiene en cuenta de manera muy importante la edad, que como veremos ahora, pues por eso es que este score ROP no es un score útil para personas mayores. Pero en resumen, entre más alto el score ROP, la posibilidad de que esté asociado a un foramen oval es mucho más alta. Y, por tanto, en ese caso estaría más indicado hacer el cierre del foramen oval en pacientes que tienen ACVs de origen no conocido. Si el score ROP es menor de 6 o de 7, de 7 o de 6, ya la discusión de que haya una asociación con el foramen oval es bastante pobre. Bien. Con todas estas cosas que les he comentado, pues en la actualidad las recomendaciones que se han dado para hacer el cierre del foramen oval es que sean pacientes que tengan una edad entre 18 y 60 años, que tengan un ACV asociado a foramen oval permeable, como está descrito, y que ese foramen oval tenga características de alto riesgo, con un par de salvedades. Las guías europeas extienden la edad hasta los 65 años, y la SCAI, que es la Sociedad de Angiografía e Intervencionismo, más que tener en cuenta las características de riesgo, tienen en cuenta el score ROP. Bien. Ahora, más que avances, ¿qué discusiones hay en el tema del foramen oval permeable asociado a la ACV? Pues uno, que los estudios que se han hecho
de foramen oval permeable no incluyen un número importante, o de hecho a veces no incluyen pacientes mayores de 60 años. Y por tanto, no tenemos una indicación basada en la evidencia sobre qué hacer con estos pacientes, pero lo que todos sabemos es que día a día nos están remitiendo más y más pacientes mayores de 60 años con ACVs a cierre de foramen oval. Ahora, es cierto que las personas mayores de 60 años tendremos en un futuro mayores factores de riesgo para hacer ACV. Pero también es cierto que inclusive en personas de más de 70 años aún se presentan accidentes cerebrovasculares isquémicos de origen no claro o lo que siempre denominábamos antes como ACVs criptogénicos. También es cierto que se ha visto que las personas mayores de esa edad, cuando tienen una ACV y recurren, los que recurren tienen mayor probabilidad de tener un foramen oval permeable. ¿Y uno cómo podría explicar esto? Pues uno puede explicarlo por otras características que tienen los pacientes mayores de 60 años, como por ejemplo que en general hay un aumento de la prevalencia de las trombosis venosas por sedentarismo, etcétera, porque hay cambios en la fisiología pulmonar, con aumento de presiones pulmonares en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, etcétera, porque también puede haber un aumento del tamaño del foramen oval por distensión de las aurículas, por los cambios del envejecimiento o por otras patologías cardíacas que estén presentes en los pacientes. Bien, el estudio Defense PFO ha sido uno de los pocos, tal vez el único que ha incluido un número de pacientes mayores de 60 años, aunque no muy grande, sí fue suficiente como para hacer un análisis de los resultados. En esos resultados, cuando se compararon todos los pacientes que se les hizo el cierre del foramen oval, si se comparaba con los pacientes menores de 60 años que estaban en terapia médica, no hubo diferencia significativa. Pero si se comparaban con los pacientes mayores de 60 años que únicamente estaban en terapia médica, sí se vio una diferencia importante y que en este último grupo había más eventos. No tenemos de dónde más agarrarnos para darnos recomendaciones. Actualmente hay una serie de estudios, seleccioné estos tres que ven ustedes ahí, uno que es un registro para seguir el accidente cerebrovascular de origen no conocido en personas mayores de 60 años, a ver qué pasa con ellos. El segundo es un estudio que va a evaluar cuál es la relación del foramen oval en los pacientes con fibrilación auricular mayores de 60 años, y el último que sería como el más interesante, pero para mí, pero desafortunadamente todavía no ha comenzado a reclutar pacientes, es ese que va a comparar básicamente los pacientes entre 60 y 80 años con anticoagulación versus el cierre del foramen oval. Como no ha comenzado todavía a reclutar, pues todavía nos queda tiempo para tener evidencia al respecto, pero por ahora deberemos tener un poco de paciencia. Sin embargo, las diferentes sociedades de cardiología y neurología se han aventurado a hacer aventurado porque no tenemos evidencia, a hacer algunas recomendaciones al respecto de estos pacientes, en donde básicamente es un poco etérea, pero dice que el cierre del foramen oval en mayores de 60 años está condicionado a la evaluación individual de cada paciente, lo cual es lo que hacemos todos los días. Pero si tenemos en cuenta lo que les he comentado, creo que podremos tener suficiente material para tomar decisiones correctas. Bien, finalmente, la auriculilla izquierda, el cierre de la auriculilla izquierda. La fibrilación auricular es la arritmia más prevalente en el mundo en todos los géneros y en todas las edades, y alcanza el 3% del diagnóstico de todas las arritmias. El principal problema es la posibilidad de que produzca accidentes cerebrovasculares, lo cual es muy frecuente si no están anticoagulados en personas con un chat-VAS mayor de 2 en mujeres, mayor de 1 en hombres. A pesar de que lo conocemos, hay muchas personas que no reciben la terapia anticoagulante. Como ven ustedes en estos cuadros, fíjense que aquí del total de los pacientes con fibrilación auricular, el 60% reciben manejo, un 30% deberían recibir manejo, pero no lo reciben, y un 15% más o menos tienen contraindicación. Y aquí en la tabla de al lado vemos que en los últimos años, hasta el 2017, la tendencia a no dar tratamiento ha ido bajando, pero aún para el 2017, fíjense que casi un 25%, por decir algo, de los pacientes no recibían tratamiento antitrombótico.
se ha demostrado que el 95% de los casos, el trombo en la fibrilación auricular se genera en la auriculilla izquierda, porque es ahí donde se cumplen esa triada de Virchow, que es la que conocemos desde chiquitos, que favorece la formación de trombos. Por tanto, se crearon técnicas inicialmente quirúrgicas y posteriormente percutáneas para ocluir la auriculilla y evitar que esos trombos salgan de la auriculilla hacia el cerebro. Los dos que están aprobados por la FDA y que tenemos aquí en Colombia son el Watchman Flex de Boston Scientific y el Amulet, que es de Abbott Vascular. Bien, se hicieron estudios que comparaban los dispositivos con la terapia de anticoagulante y no mostraban inferioridad en los resultados, pero sí una disminución en el riesgo de sangrado, lo que apuntaba a que la terapia percutánea globalmente sea mejor. De ahí que se hicieron algunas recomendaciones para el cierre de la auriculilla. Una es que la indicación primaria son los pacientes que tienen fibrilación auricular con alto riesgo de accidente cerebrovascular y que no puedan recibir anticoagulantes. Y hay otras que son posibles, pero que son muy importantes. Por ejemplo, los pacientes que tienen un alto riesgo de hemorragia cuando usan anticoagulantes, que son los pacientes con renales, enfermedad hepática, las personas que tienen trastornos hemorrágicos, las personas que tienen alta posibilidad de traumatismo, los viejitos, los deportistas de alto riesgo, estas personas. También cuando hay pacientes que a pesar de la terapia anticoagulante adecuada hacen embolismos o las personas que tienen, como les comenté, profesiones de alto riesgo de trauma o el paciente que simplemente no quiere estar anticoagulado y rechaza esa terapia. Estas indicaciones todas están bajo el título de ser de clase 2B y con un nivel de evidencia B. Bien, ¿qué vamos a hablar de lo que conocemos y que practicamos en la rutina del cierre de auriculilla izquierda? Pues una cosa muy importante. ¿Por qué esas indicaciones son clase 2B? Porque es que los dos estudios, ensayos aleatorizados, etcétera, que se han hecho y que dieron pie a la aprobación del uso de estos dispositivos fueron estudios que se hicieron en pacientes que no tenían contraindicación para anticoagulación. Entonces, no hay estudios con un poder estadístico importante en pacientes con contraindicación para anticoagulación. Entonces, lo que están haciendo las recomendaciones y lo que hacemos nosotros es extrapolar unos resultados hacia una población que pensamos es la que más se beneficia por sentido común, que es aquella que podríamos quitarle la anticoagulación. Es por eso que las recomendaciones son esas. ¿Qué pasa? Que paradójicamente, como lo usamos en pacientes que no se pueden anticoagular, la paradoja está en que una vez puesto el dispositivo, tenemos que anticoagularlos o darles al menos una terapia antitrombótica. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la endotelización que ya les nombré del dispositivo, la endotelización es un proceso que comienza inmediatamente a los segundos que uno pone el dispositivo, ya comienza la endotelización y más o menos se va a cumplir hacia alrededor de unos 6 meses. ¿Qué incluye? Incluye un proceso inflamatorio, incluye un proceso de trombosis del dispositivo, de fibrosis del dispositivo y finalmente recubrimiento endotelial del dispositivo. Durante ese proceso, si el paciente no tiene una terapia antitrombótica, tiene un riesgo de más de 4 o 5 veces de sufrir accidentes trombóticos. Entonces, hay que anticoagularlos a pesar de que no queremos hacerlo. Bien, en este cuadrito entonces vemos los dos estudios iniciales que les dije que como no tenían contraindicación para anticoagular, se les dio terapia con warfarina y aspirina por 45 días, luego se les dio doble terapia antiplaquetaria por 6 meses y luego ASA permanente. Después, como el uso fue más como off-label, en realidad, hay una variopintos esquemas de anticoagulación y antiagregación que se han usado en los diferentes estudios que se han hecho. Y fíjese que pasa por mezclar aspirina con anticoagulantes directos o anticoagulantes directos solitos. Pero no tenemos de esto ninguna recomendación específica para dar. En este metaanálisis
reunió 82 estudios de todo tipo, de todo diseño, que incluía más de 12.000 pacientes. Y en ese análisis, que tendrá sus discusiones estadísticas que no tocaremos, se encontró que había una disminución significativa en la recurrencia de ACV, en la posibilidad de trombosis del dispositivo, en sangrado mayor y de cualquier mortalidad. En todas no había una diferencia significativa en el uso de los anticoagulantes directos con la terapia antiplaquetaria dual. Este es como lo que podemos agarrarnos mientras que salen nuevas evidencias de estudios clínicos. Entonces, digamos que las recomendaciones actuales, basado en lo que tenemos, rezan que se recomiendan usar anticoagulantes directos en pacientes con dispositivo Watchman que no tengan un perfil de riesgo hemorrágico alto. Y lo más frecuente que se recomienda es el uso de terapia antiplaquetaria dual con cualquiera de los dos dispositivos en los pacientes que tengan contraindicación para usar anticoagulación. Nuevamente lo de siempre, dice que la elección y la duración la elección del medicamento, del esquema y la duración dependerá de la evaluación de los riesgos de sangrado y de eventos isquémicos que tenga cada paciente. Se están haciendo estudios que posiblemente en un futuro nos den luces sobre este tema de discusión, a ver qué es lo que vamos a hacer. Por ahora hay que estar a la expectativa porque ninguno ha publicado resultados, apenas están en proceso de realización. Bueno, eso era lo que tenía por decirles de esto. Muchas gracias por su atención.